¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Estamos en este ciclo de conversaciones, de teleentrevistas. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular, como padre que soy y como alumno en la educación pública, como resultado de la educación pública, yo estudié, toda mi educación fue en establecimientos de educación pública. Me parece muy importante, que es el tema de la denominada violencia escolar, que estos últimos, bueno, ahora que volvió las clases de manera masiva, hemos tenido varias noticias, algunas de ellas muy lamentables. Me acompaña, está aquí ya con nosotros, don Oscar Nail Croyer. Él es actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Él es profesor de filosofía, también es psicólogo, es doctor en educación en la Universidad de Córdoba. Por algunos años, entiendo hasta el año 2018 más o menos, fue presidente de la Asociación de Decanos de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Don Oscar Nail Croyer, ¿cómo está, decano? Gusto saludarle, gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar con ustedes de este tema. Partamos por lo básico. Se habla de violencia escolar. ¿Cree usted que ese término está bien empleado? Se lo planteo en términos de que no todos los hechos de violencia ocurren dentro del establecimiento. Pueden ser protagonizados por alumnos, pero no todos ocurren dentro del establecimiento, y hay algunos hechos de violencia que involucran incluso a padres y apoderados. Lo supimos ahora con lo que pasó en Talcahuano y hemos tenido otras situaciones. ¿Está bien empleado el término violencia escolar, diría usted? Bueno, tiene razón usted en parte de, claro, la violencia escolar puede referirse a hechos que ocurren en un contexto escolar que son violentos, ¿no es cierto? Ahora, debo aclarar, sí, del inicio que hay cuatro grandes problemas de la convivencia escolar, ¿ah? Y se los voy a dar en orden de menos grave a más grave. El primero se llama los conflictos, ¿ah? Los conflictos son un problema más primario, que es muy común en los establecimientos, porque es bastante transversal tanto en la enseñanza básica como en la media, y los conflictos son un problema de la convivencia, pero que es absolutamente abordable en un nivel primario, ¿no? Generalmente tiene que ver con rumores, malos entendidos, donde los niños básicamente se llevan mal por situaciones verbales, de rumores, ¿ah? Pero que no escala más allá de eso, ¿Y ¿ah? qué puede pasar, entiendo yo, y es normal? Me imagino que Y es ocurra, normal claro. porque hay una etapa de conflictividad que es parte del desarrollo de un niño, de un adolescente. Por ejemplo, que tiene que aprender a como que le digan cosas como sobrenombre o que se sepa defender verbalmente o contraargumentar situaciones que son entre chistosas y rumores, ¿ah? Y eso es normal del desarrollo de un niño, justamente de la socialización, porque a los niños tampoco los podemos tener aislados en una burbuja que como que nadie les diga nada, y eso es parte del sistema escolar. El otro segundo problema es lo que se llama la disruptividad de aula, ¿eh? Básicamente la disruptividad de aula es la interrupción de las clases que no permite que se logren los aprendizajes. Ese es un problema bastante común hoy día en el sistema escolar en el mundo, ¿eh? No solo en Chile, y es bastante importante porque básicamente ahí lo que pasa es que las clases son interrumpidas por distintos factores, externos, internos, los mismos alumnos, molestias. Estas son como molestias permanentes que interrumpen la clase. Y al interrumpirse la clase, ¿qué pasa con la clase? La clase no se puede realizar o se realiza de manera inadecuada. Y eso se llama disrupción de aula. ¿Y hay alumnos disruptivos? Sí. ¿Hay grupos disruptivos? También los hay. Y el sistema también puede contribuir a la disruptividad. Por ejemplo, cuando las clases son interrumpidas por distintos factores administrativos. Y eso también es un factor de disruptividad. Así que ese es el segundo problema. El tercer problema se llama indisciplina escolar. Y la indisciplina básicamente se define como la transgresión de las normas conscientemente. Es decir, son los alumnos que conscientes de una normativa, que conscientes de un reglamento,
conscientemente también lo transgreden, lo transgreden, no le hacen caso a la norma. ¿Ah? Incluso son capaces de desafiar esa norma, hacer todo lo contrario, dicen. Por ejemplo, un alumno le dice a un profesor, te tienes que ir para afuera porque has molestado, y el alumno dice, no me voy para afuera, me quedo aquí nomás. ¿Eh? Ese es un transgresor, ese sería un acto de disciplina, ¿no es cierto? Porque obviamente él está haciendo de alguna manera un punto en contra de la norma. ¿Eh? Es bastante común la indisciplina. Hay alumnos indisciplinados, hay grupos indisciplinados, hay cursos indisciplinados. Puede estar. Aquí entran cuestiones como, por ejemplo, no fumar en el colegio, Claro, no destruir el mobiliario, claro, claro, no arrancarse del colegio claro. eventualmente, en fin, Claro, claro. un montón de situaciones. Hay transgresión de normas que pueden ir desde leve a más grave. Por ejemplo, no sé, puede entrar una persona, puede decir, el famoso uniforme, por ejemplo, el niño no trae delantal, tiene que venir con delantal a un laboratorio y no trae delantal, porque no quiere, ¿no? Ya, eso es una transgresión. Pero también podrían haber otras más graves, como por ejemplo, eh, eh, insultar al profesor, decirle, bueno, no me voy porque no quiero nomás, ¿qué me vaya a hacer? Puede contestar un alumno de esa manera, ¿no es cierto? Que los hay, por supuesto, en muchos establecimientos. Eso ya es una transgresión también un poquito más grave, pero es transgresión igual. Y el cuarto fenómeno, sí, menciona el cuarto, menciona el y cuarto y el después le voy a cuarto preguntar algo. fenómeno, el que usted menciona al inicio, el cuarto problema de la convivencia escolar es la violencia escolar. Y usted ve que el cuarto es el más grave. ¿Ah? El menos grave conflicto y el más grave es la violencia. Y la violencia puede ser verbal, puede ser física y puede ser psicológica, o puede ser de las tres. ¿Ah? Por ejemplo, el bullying en sus distintas manifestaciones es un fenómeno de violencia escolar. ¿Mm? Y obviamente que la violencia eh, para que sea violencia, cumple con ciertas características que aparte de, básicamente aquí hay un daño en el otro, una intención de dañar al otro. ¿Y cómo se puede dañar? Físicamente, psicológicamente, socialmente, las tres, todas las formas posibles. ¿Está bien? Ese es el fenómeno de la violencia. Ahora, hay una violencia que puede ser eh, puntual y hay una violencia que puede ser permanente, ¿ah? En el tiempo. El bullying justamente es un hecho de violencia permanente, porque la víctima de violencia de bullying lo padece por mucho tiempo. ¿Ah? Lo padece por mucho tiempo. Es intencionada, permanente, continua. ¿Ah? Entonces, la violencia tiene varias caras, pero es el fenómeno obviamente más grave de la convivencia escolar. Sí, yo partí la introducción diciendo que yo como profesional, yo soy licenciado en comunicación social con título de periodista en la Universidad de Concepción, soy el resultado de la educación pública. Exacto. Estudié en un establecimiento pequeñito, la escuela de 518, luego estudié en el Liceo Enrique Molina, luego estuve por ahí en algún otro establecimiento y finalmente en la Universidad de Concepción. Soy el resultado como profesional de la educación pública. Yo no sé si soy un buen profesional o no, que lo valore la gente ahí, da lo mismo, pero cuando estaba en la enseñanza básica y en la enseñanza media, estoy hablando de los 70, comienzo de los 80 y fines de los 80, mi percepción es que era normal tener efectivamente un par de chicos, alumnos que eran disruptivos, como dice usted, o que sencillamente se saltaban las normas. Yo me acuerdo, perdón, niños que fumaban en clase, digamos, adolescentes que fumaban en clase, atrás, al final, eh, o niños que sencillamente, nosotros le decíamos hacer la chancha, que se arrancaban, que si después volvían, entraban y hacían lo que querían en el colegio. Y también me acuerdo muy nítidamente peleas. Eh, en los recreos corría el rumor, en la tarde en el Parque Ecuador se van a juntar dos muchachos que van a pelear. Digo que el tema de la violencia no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha No, existido no es nuevo. siempre. Lo que yo no sé, y no sé si usted me puede arrojar luz en ese tema, es si ahora es más grave o que antes o no. Ahora es agudizado o ahora se sabe más que antes. Agreguémosle un datito. La Superintendencia de Educación, dato del año 2016, porque hay otros datos, pero me parece que estos son los últimos en periodo de normalidad. Más o menos
10.000 denuncias, 10.000, 11.000 denuncias al año. De esas denuncias al año, la Superintendencia de Educación, 3% son agresiones, 5,9% son casos de discriminación, 2,4% maltrato a docentes, y hay un 38 40% de maltrato a estudiantes en las denuncias. 11.000 denuncias al año en todo el país. ¿Más denuncias que antes, cuando estudiábamos nosotros, o menos denuncias que antes? ¿Qué cree usted? Mira, a ver, ¿hay más denuncias? Sí. Ese es un dato objetivo tanto del Ministerio de Educación como de organismos de estudio. Por ejemplo, hay uno de la ONG International Bullying Sin Frontera, que en el año 2021 da un dato de que hay un 40% más de denuncias de maltrato físico y psicológico en colegios públicos y privados en Chile. ¿Ah? Básicamente pasamos de 3.700 casos a 5.900 casos. Eso es un dato también de enorme. También hay un aumento del ciberacoso. En el contexto de un 12% se observa de estudiantes que haber un aumento en el 12% de ciberacoso en víctimas de ciberbullying. ¿Ah? Este mayor acoso se da en mujeres también, en género en mujeres. ¿Ah? Y en educación media también ha aumentado, se observa un 29% del ciberacoso. Es más en enseñanza media que en resumen, podríamos decir que hay un aumento sostenido del acoso escolar tradicional, sí, ¿ah? Entre el año 2020 a 2021. Y respecto de su pregunta, efectivamente la escuela, hay que tener claro que en el año 2003 Chile inició, 2003 a 2007 más o menos, una política de convivencia escolar. Antes de esos tiempos no había ni siquiera política de convivencia. Entonces, el tema de la convivencia escolar como un eje educacional importante no era visible. ¿Ah? No era visible. Por lo tanto, era normal, como usted dice, que antes muchos hechos de broma física, violencia, incluso pelea, eran vistas como algo propio de los colegios, de la adolescencia, incluso la juventud. Ahora hay que ver que también en ese contexto no sé, 30 años atrás o más, básicamente el sistema era un sistema normalizado, con una norma muy uniforme para todos igual, muy autoritario, donde básicamente también el profesor tenía mucha autoridad respecto del manejo de los alumnos y de la disciplina, y donde realmente los alumnos eran expulsados, eran incluso castigados, ¿no es cierto? Y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que yo considero que es grave y que no hay que atender? Una cosa que antes se considerara que la violencia había también, sí la había, que se normalizaba, sí, pero ahí está el problema. Independientemente de que fuera un chiste de mal gusto o una agresión en sí, lo que no debemos hacer es normalizar la violencia. Lo que no debemos hacer es normalizar la violencia. Porque la violencia, como yo les decía, es el fenómeno más grave de la mala convivencia. Entonces, ese es el peligro de normalizar la violencia. Y lo que puede ocurrir ahora, que si bien hay muchos reglamentos, normas, protocolos, nosotros podemos también entrar en un fenómeno de normalizar la violencia por los tiempos o por la sobreexposición de la violencia, ¿ah? En los contextos de los medios comunicativos. Entonces, yo creo que ahí hay que poner una alerta, porque educacionalmente lo que un padre tiene que saber que no es adecuado que un hijo viva en un contexto escolar donde se le vulneren sus espacios de intimidad y donde él no se sienta agredido ni psicológica ni físicamente. Eso es muy importante en la educación de un niño tempranamente, o sea, ponerle la alerta. De esa manera yo creo que entregar una señal al sistema y a la sociedad de que la violencia no es normalizable, no es normalizable, y tenemos que crear como alarmas tempranas para que esto no ocurra, para que esto no avance. Eso es lo importante. Sí, bueno,
parte del objetivo de esta conversación que tenemos con el profesor Óscar Nail, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. El profesor Nail hace profesores, entonces por eso estamos conversando con él sobre la violencia. Y uno de los objetivos de esta conversación es precisamente socializar esto. No tenemos que normalizar ningún tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Causas. Eh, Siempre se ha dicho que los padres, padres y apoderados deben ser parte del proceso educativo. ¿Ah? Yo creo que de eso nos falta muchísimo, pero muchísimo. Eh, pero parte de todo esto en la familia. Si en la familia, si en la familia el papá no respeta a la mamá no respeta a los hijos, o los hijos no respetan al papá, ¿qué podría esperarse de lo que pasa en el colegio? Ahí está el germen eventualmente de la violencia. Tal vez, profesor, mencionar el tema social, el contexto social en el que vivimos, una sociedad muy individualista, donde si yo tengo una ropa más bonita, tengo unos boxers con un nombre ahí, Calvin da lo mismo, soy mejor persona, valgo más por lo que tengo, no por lo que soy. Entonces, causas de este fenómeno de la violencia. Bueno, miren, varios hechos que han ocurrido últimamente en nuestro país que están en los medios de estos hechos violentos como el que vimos en Talcahuano, por ejemplo, del tema ni siquiera ya de insultar, sino de acuchillar a un profesor, y otros que han habido, que obviamente son hechos de violencia. Eso no es un hecho aislado de un alumno violento, o sea, o de un apoderado violento, porque ni siquiera es un alumno, es una apoderada hacia un docente, ¿no es cierto? Es una apoderada que entra al establecimiento, que hace una destrucción y que es capaz de hacer eso. Entonces, obviamente ahí la violencia escolar ya no es un tema hoy día solo del alumno, profesor, alumno. Es un tema de la comunidad escolar completa. Y obviamente que si usted observa esos hechos que han ocurrido en Chile, esos hechos de alta violencia, que son ya delitos, ¿no es cierto?, delictuales, tienen un contexto social enorme, porque tenemos ahí alumnos de colegio, no solo de familias vulnerables, sino que de familias delictuales. Y usted ahí la pregunta es, bueno, si ya nos es complicado educar una familia, porque uno dice, eduquemos a la familia, pero las familias no son homogéneas, también están estigmatizadas socialmente, están segregadas socialmente, y están segregadas también conductualmente. Tenemos familias que sus padres son delincuentes, han cometido delitos, viven en un contexto de delito, si a esto le asociamos la droga, entonces estamos hablando de contextos que ya van más allá de lo escolar, ¿no es cierto? Más allá de lo escolar, propio de lo que era una escuela, entre comillas, habitual, ¿no es cierto? Entonces, por eso las escuelas no solo mejoran con políticas públicas, sino que también tenemos que tener un plan para esta escuela, un plan de apoyo a esa escuela, a los directivos, a los profesores, porque si es ya difícil educar en un contexto de alumnos, entre comillas, con cierto perfil de normalidad, obviamente que en estas escuelas se hace más difícil por el contexto de la familia. Sí. Y eso es un proceso que yo creo que hay que avanzar, porque es urgente, porque estamos viendo más. Esto ha pasado en el mundo, acuérdense lo que ha pasado en Colombia, en México. O sea, en Estados Unidos empezaron a colocar estas cuestiones para detectar el ingreso de metales o armas a los colegios. Ojalá es que no nos lleguemos a eso, digamos. ¿Sabe? Yo noto, es una reflexión mía, digamos, estamos conversando porque la gente en su casa entiende esto. Yo noto que hay poca relación entre la escuela y la comunidad donde está inserta esa escuela. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando yo estudiaba, yo era niño chico, yo me iba caminando al colegio. Porque nosotros en esa época, a lo mejor a usted también le pasó,
No había problema, íbamos a colegio que estaba más cerca de la casa, punto. Punto. Entonces mi mamá tenía relación con los profesores, los conocía, se hacían eventos, la escuela estaba inserta en una comunidad que era conocida, porque los alumnos vivían alrededor del colegio. Hoy día, yo soy de Talcahuano, mi hijo estudia en Conce, ¿ah? Y si pudiera llevarlo a un colegio mejor en San Pedro, capaz que lo lleve para allá, entonces, y trabajo en Conce. Siento yo que las escuelas están ahí, pero no tienen relación con la comunidad en la cual están insertas. ¿Ve usted algo de eso? Y la segunda pregunta, hoy día usted hace profesores, educa a profesores. ¿Los profesores tienen herramientas para enfrentar a alumnos disruptivos o eso ya más complejo? Bueno, la primera pregunta es lo que la UNESCO llama que la educación chilena, y no solo en Chile, pero en Chile mayor aún, perdió lo que se llama la mixtura social del aula. Es decir, antes el aula era un reflejo de una mixtura social del país, donde estaba el hijo del médico, del funcionario administrativo, del que barría en una calle municipal, el que tenía un kiosquito de revista, o sea, y esos hijos compartían un espacio común, que era la sala de clase, y el liceo chileno fue el reflejo de eso, fue el reflejo de la mixtura social. Eso en Chile se perdió. Hoy día tenemos un sistema que no solamente no tiene mixtura, sino que tiene hipersegmentación. El sistema es hipersegmentado. Es decir, si usted entra en una escuela de niños, usted dice, mira, andan todos igual. Claro, visten igual, viven en el mismo barrio, tienen los mismos chistes, tienen los mismos gustos, porque son todos hiper parecidos. Tanto es así que dentro de los colegios particulares subvencionados o municipales tenemos tipos de colegios que son también distintos. No es solamente un tema de dinero, sino también es un tema de segmentación social. Y eso obviamente no ayuda a lo que estamos conversando, a la educación que tuvo usted, que tuve yo. Y obviamente que cuando tú no tienes mixtura social, el mundo tuyo, sobre todo cuando eres niño y adolescente, es muy parecido. Y tú quieres hacer lo que hacen los que están al lado tuyo nomás. No tienes otra visión. Y eso es un grave error educacional. Entonces, ¿cómo volver esa mixtura social con políticas de... Lo mismo que usted dice, claro, yo conozco familias que tienen su hijo en Talcahuano y tienen niños en Chihuayante, ¿no? Porque claro, no encontraron colegio y allá no tienen matrícula, tuvieron que ya, etcétera, por miles de motivos. Pero eso no puede ser. Un padre tiene que cruzar 2 comunas o tiene que gastarse un medio sueldo para pagar. Es ridículo lo que estamos viviendo. Eso no puede ser, eso no pasa en ningún país de desarrollo. Eso es un modelo chileno hipertrofiado que reflejó una hipersegmentación social y creo que eso es una de las causas de lo que estamos conversando. Es una de las causas. Sin duda es una de las causas. ¿Ah? Y respecto a lo que usted me plantea de la formación de profesores, claro, yo soy parte de eso. Nosotros tenemos una facultad con 14 carreras de pedagogía, 2.700, 2.800 alumnos en este momento. Tenemos un escenario nacional donde hace 2 años atrás ya viene en decreciente, o sea, hace 8 años viene en bajada la matrícula de pedagogía en Chile. ¿Ah? Nosotros no tenemos todavía una baja sustancial porque somos una universidad grande, junto con la Chile, con la Católica, pero hay muchas facultades de educación que tienen grandes problemas para completar los cupos de pedagogía y van a seguir teniéndolo, porque el sistema también de incentivo al estudiar pedagogía no es adecuado. Se perdió el efecto de la beca de vocación de profesores, porque ya ahora esa beca sirve para cualquier carrera, no solamente para pedagogía, y no hay una política pública que incentive a tener mejores profesores para Chile. Miren, este tema lo venimos escuchando hace 30 años de que los profesores son importantes para el país, pero ¿cuál es la política que tiene el país para reclutar mejores profesores? Si al final cada universidad tiene que hacer un tema de financiamiento, de autofinanciamiento. Entonces, ese es un gran problema. Y lo otro, que no existe un enfoque común de los grandes focos de cómo queremos los profesores para Chile. Porque, mire, existen 25, 28 facultades de educación del CRUCH, pero existen otras 25 facultades de educación no CRUCH.
O sea, tenemos cerca de 50 o 60 instituciones que forman profesores para Chile, de alguna manera con autonomía, con grandes talentos. Lo único que sí tenemos, estamos obligados todos los, en Chile a acreditar las carreras, porque en Chile por obligación, medicina, odontología y todas las carreras de pedagogía tienen que ser acreditadas por la CNA. Y eso nos obliga a cumplir ciertos estándares. Ahora, respecto de estos temas de violencia, género, la inclusión, por ejemplo, todos los temas de inclusión, de diversidad, son temas que emergen muy fuertemente en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, y yo creo que los currículums actuales están diseñados antes que eso. Entonces, muchas universidades tenemos iniciativas, pero todavía no tenemos iniciativas estructurales, porque cambiar la formación de los currículums también tiene una serie de complejidades administrativas, pero yo creo que son temas muy importantes que nosotros hemos tenido que ir haciéndolo en la marcha con formación complementaria. Y lo otro que agrego que Chile no tiene una política de formación continua, es decir, de todos los profesores que ya son profesores y están en distintos colegios de Chile. Muchos países muy organizados, conozco el caso de los países orientales, por ejemplo Japón, o mismo Francia, Australia, tienen formación permanente, pero del Estado. Es decir, usted lleva 10 años de profesor, tiene que volver a hacer una formación. ¿Por qué? Porque pasaron 10 años. Porque esto es igual que la medicina, ¿no es cierto? Un médico no puede estar, ya salí de médico y ya soy médico. Hay cosas que van a pasar. Eso en Chile acá no existe. En Chile acá no existe. Si el profesor no tiene la intención, la voluntad, las ganas de perfeccionarse, no está obligado. No, porque también salvó un mercado sobre eso, porque el profesor para perfeccionarse tiene que pagar, y tiene que pagar él, ¿no es cierto? Y cada profesor se perfecciona de acuerdo a sus recursos. Aquí debiera haber una política de Estado de cada 5 años, 10 años, 15, 25, según mi años de trayectoria profesional, yo debiera ir a una formación nacional de profesores nuevamente, como lo hay en Japón, como lo hay en Canadá, como lo hay en todos estos países que son. ¿Por qué? Porque eso hace que el Estado tenga una manera de enfrentar los problemas de educación que son comunes al Chile. Por ejemplo, hoy día tenemos un tema emergente que es la violencia, pero lo podríamos enfrentar con un buen sistema de capacitación general, pero no que ande cada uno, y porque también no puede ser que, mire, aparece un problema en el país y aparece una empresa que se lo soluciona, y eso no puede ser. No puede ser porque la educación y la salud son bienes públicos y no pueden estar regidos por leyes de mercado o de empresas que aparecen vendiéndole soluciones a los sistemas escolares, a los profesores, a las municipalidades. Ese es mi pensamiento, por lo menos. Tenemos mucho que arreglar todavía. Empezamos con el tema de la violencia y terminamos hablando de los problemas estructurales de nuestro sistema educacional. Pero bueno, está todo efectivamente conectado. Quiero agradecer la conversación, la oportunidad que he tenido de conversar con Óscar Nail, actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, profesor de filosofía, psicólogo y también doctor en educación de la Universidad de Córdoba. Profesor Nail, muchas gracias por conversar con TVU, que esté muy bien. Gracias a ti, muchas gracias a TVU. Ya, que estén bien. Adiós. Chao.